Segundo bloque del Ciudadano se revela. Antes de ir al reportaje exclusivo a Juan Gabriel Lavaqué sobre la muerte de Carlitos Menem Jr. y el peronismo, va a hablar puntualmente de estas dos cosas, está grabado en vivo, va a ver en un momento del reportaje, suena el teléfono y él permitió que lo grabáramos y tiene una conversación con otro abogado que ustedes ahí lo van a ver. Quiero referirme a otro tema también de la política provincial. Está todo tan mezclado, está todo tan raro, que yo no sé si hoy por hoy Joaquín Lozada, y lo sacamos en una nota, no va a ser el candidato del 2019 de un sector de la oposición que está emparentada con Macri. Miren cómo está de mezclada la cosa. Miren cómo está mezclada la cosa. Como nosotros lo hemos puesto en una nota, como la Esperanza Blanca, sacada en la semana pasada, no por Joaquín Lozada, sino porque del otro lado hay ciertos movimientos, ciertas alianzas y ciertas falsas peleas y distanciamientos, especialmente en el esquema de lo que serían los representantes de Macri en la provincia y aledaños, que yo no sé si están todos de acuerdo o no. Como la política tiene muchos pliegues y repliegues, diría un amigo mío, no sé. Les puedo asegurar que vamos a seguir trabajando sobre ese tema. Quizás nos equivocamos, porque son todas hipótesis. Como dijimos, en esa nota dice, Lozada la Esperanza Blanca. Hay tantas hipótesis que también esta puede ser. Quizás no están todos tan distanciados. Y fingen para el común de la gente. Joaquín Lozada, hoy intendente de Posada, es un intendente ausente, tiene un consejo deliberante que está dibujado, y para arriba tiene la nación que le financia y el gobernador que lo deja jugar. Así que no sé si no hay todo un manejo atrás. No se olviden que hoy Ziegler, paladín de la justicia y del macrismo, en su momento también estuvo alimentado por ciertos sectores para enfrentar internamente a los problemas que tiene la renovación. Vuelvo a repetir, como dijo un amigo mío, la política tiene muchos pliegues y repliegues. Veremos cómo esto sigue. Ahora sí, vamos a lo más importante de nuestro programa hoy, el reportaje a Juan Gabriel Lavaqué. Son tan poco creíbles que hasta el diario La Nación de hoy, particularmente ligado a los intereses israelíes anglosajones, Norteamérica, Gran Bretaña e Israel, hasta este diario, en un editorial de fondo del propio diario, ha dudado de la veracidad de lo que ha dicho Menem. Yo lo he calificado con un término poco jurídico, pero bien comprensible, de disparate, de ridículo, porque realmente es increíble, no solamente por el hecho en sí de culpar a Hezbollah en el año 95, si bien existía, no tenía ninguna posibilidad de venir a la Argentina a hacer un atentado de esta tremenda naturaleza. En segundo lugar, hay ya en este momento información que nos viene de Israel, nada menos que del señor Bachter, aquel agente de la CIDE, del Mossad, que dijo ser periodista del Herald en Buenos Aires, y que fue el primero en dar la noticia de la muerte de Nisman y que se escapó, etc. Todo aquel episodio pro-Israel contra Argentina. Este señor Bachter ha declarado, ahora al mediodía en Israel, de que no es creíble que haya sido Hezbollah porque el fusilamiento, toda la logística que ha desempleado en el asesinato de Carlitos Menem no es propia de Hezbollah, textual. De modo tal que es tan poco creíble que yo creo que va a tener poca repercusión internacional, salvo hacer pasarnos un ridículo más, un papelón más en el mundo, como un país medio en broma, para decirlo en términos lo más elegantes posible. Me parece que ha sido muy irresponsable, porque esto va a crear, o puede crear, un conflicto internacional que yo agrego ahora, no se lo dije a él, pero lo agrego, incluso está penado como delito específico en el Código Penal,
que es alterar las relaciones normales de la Argentina con un país con el cual se mantienen relaciones diplomáticas, concretamente Líbano y eventualmente Siria. Le he hecho ver, él lo sabe, pero se lo he hecho ver, el Hezbolá, primero no han podido, a pesar de todas las presiones anglosajonas e israelíes, no han podido hacerlo clasificar como grupo terrorista en Naciones Unidas, a pesar de todas las presiones. Es un partido político constituido en el Líbano que participa del gabinete de gobierno y por lo tanto es un conflicto internacional creado por un expresidente de la República de origen árabe, de origen musulmán. Es el desastre completo. Lo que pasa es que yo hoy he dicho varias veces, ayer y hoy, el doctor Menem, a diferencia de Zulema, para decirlo en términos muy comprensibles, Zulema no arruga nunca. Y Menem es como un acordeón, depende de quién lo apriete y cómo lo aprieten, el sonido que emite. Él estuvo de acuerdo conmigo en una reunión privada en su casa, en donde estuvieron sus dos abogados, su hija Zulemita y la pareja de su hija, en donde yo dije todo esto y él me lo reconoció, incluso aceptó, y sus dos abogados, los dos abogados de él, de confianza de él, el doctor Pedro Baldi y el doctor Luis Daer, otro hijo de sirios. Y le dije todo esto y él estuvo de acuerdo y cambiaron Hezbolá por Yihad Islámica. Le digo, bueno, por lo menos y Yihad Islámica no existe, es una entelequia, pero Hezbolá sí es un partido político. Y cuando se fueron los dos abogados, que fueron los que lo presionaron para que aceptara esta tesis, más que presionaron, le propusieron decirlo. Un poco lo increparon que por qué había escrito al juez que él sabía quién se lo mató y cómo se lo mató. Y una vez que lo increparon, lo apretaron, como se dice comúnmente, los miró y dijo, bueno, ¿y qué hago ahora? Así, textual. Y entonces el doctor Pedro Baldi tomó la palabra y le dijo, bueno, decí que el canciller Di Tella un día te informó que las cancillerías extranjeras le habían comunicado que probablemente había sido el Hezbolá. Yo me opuse, cambiaron a Hezbolá por Yihad, se fueron los abogados y quedé con él, su hija Zulemita y la pareja de Zulemita, y le dije, yo voy ahora a decirte en confianza, casi como en familia, yo a los Menem los conozco hace 50 años. No he sido nunca amigo de ellos, pero de Zulema desde hace 50 años. Desde las recepciones en la Embajada de Siria que íbamos juntos. La campaña del 88, ella vino y habló en mis actos. Ella, personalmente, con el micrófono en la mano, hablaba en mis actos. De modo tal que le dije, yo me siento comprometido con Zulema, por lo menos. Vos no podés decir esto. Vos tenés que volver a decir la verdad. En todo caso, decir que no podés dar detalles por la seguridad de tu hija, si querés, de tus nietos. Y me lo aceptó. Lo que ocurre es que 3 o 4 días después Zulema me habló y me dijo, tened cuidado, que lo han vuelto a apretar y ha vuelto a la teoría anterior del Hezbolá. Entonces, ahí fue donde yo renuncié al poder, porque dije, no, esto es peligroso. Yo no puedo estar defendiendo a Zulema y simultáneamente a un hombre que está ocultándole la verdad a su propia ex esposa y mamá del chico asesinado. De modo tal que lo cuento en detalle porque yo creo que Menem es, voy a decir la palabra exacta, inconsciente del daño que produce con estas cosas. Le da lo mismo acusar a Hezbolá como al Mossad, hubiera sido, para decirlo en términos extremos, a uno o a otro. Lo apretaron de un lado y dijo eso. Entonces, estamos ante una, yo diría realmente ante una situación de irresponsabilidad extrema. Se juega con la Argentina, con su política exterior, con su futuro, con sus relaciones internacionales, como si se jugara con un video game, digamos, para decirlo de alguna manera. No hay tanta perversidad como irresponsabilidad, lo cual es una perversidad en política, ¿no? Y esta es la realidad. Antes de responderte eso, te quisiera informar que, y lo he dicho también, el juez Villafuerte Russo era fiscal de San Isidro, fiscal federal en San Isidro, cuando sucede el atentado a Carlitos. Y no existía un juzgado federal penal en San Nicolás, existía uno solo para todos los fueros.
estaba creado por ley un juzgado federal penal, pero no existía, no se lo había dotado ni de logística, ni de sede, ni de juez. Menem, por allá por agosto del 95, 4 meses después de que le maten el hijo, crea el juzgado, lo dota de logística, de material, de sede, y lo nombra, lo asciende al fiscal Villafuerte Russo a juez de instrucción federal, y lo nombra en este juzgado a cargo del tema de su hijo. Desde entonces, si uno sigue la trayectoria de los dos, nunca Menem ha protestado cuando Villafuerte Russo arbitrariamente desechaba pruebas de atentado. Nunca las pidió. Y cuando Gendarmería en el 97 demostró que era un atentado, Menem, querellante ya, sostenedor de que era un accidente, mandó a pedir en la fábrica de helicópteros, la fábrica Bell de los Estados Unidos, que mandaran un técnico para demostrar que había sido un accidente. Y ese técnico vino y dijo que la presencia de trozos de plomo con molibdeno, balas, podría ser de origen de plomo que se le pone en contrapeso de la punta del helicóptero y de la cola, de la nariz y de la cola, como dicen los helicópteristas, para equilibrar su balance de peso, su centro de gravedad, digamos. Un disparate, porque el orificio no es que explotó el plomo de adentro hacia afuera, los orificios, está determinado por Gendarmería, son de afuera hacia adentro y en un ángulo de 30 grados, de modo tal que se desechó esa teoría, pero eso fue logrado por Menem, traído el técnico por Menem para que produjera este informe. Es decir, no solamente no aceptaba el atentado, trabajaba contra la teoría del atentado. Y entonces, ¿cómo se explica todo esto? Mirá, la Fuerza Aérea hace una barbaridad en una rapidísima, no es pericia, un estudio, un pseudo estudio de una semana, e inmediatamente el mismo día a la tarde, con un hacha cortan en dos el helicóptero porque no cabía en el camión que lo iban a transportar. Después de eso lo mandan a Fuerza Aérea, se responsabiliza a Fuerza Aérea, en una semana, sin haber hecho ninguna pericia en serio, ni de balística, ni de explosivo, ni mucho menos de captación de plomo y molibdeno por el famoso método de la microscopía electrónica, sin hacer nada de eso, decide entregar a la compañía de seguro los restos, compactar una parte, entre la cual iba el radiador que tenía una bala entera, y el resto, 70%, se lo entrega como inservible, el 100% entrega como inservible en realidad a la compañía de seguro. La compañía de seguro 30% lo vende a un chatarrero, porque podría servir para algo, y el otro 70% con conocimiento de la Fuerza Aérea, Brigadier Juliá era el comandante en jefe, y Brigadier Horacio Viola era el jefe de la Junta de Investigaciones de Accidentes Aéreos. Estos dos hombres permiten que ese 70% restante, la compañía de seguro, dicho por el jefe de la compañía de seguro, lo corta en pedacitos, lo pone en bolsas de basura y lo distribuyen en distintos contenedores para que se lo lleven al SEAMSE. Esto sucedió con el 70%. Ese 30% restante es el que el juez descubre que está en un depósito privado, se hace la pericia en Gendarmería y en ese 30% se encuentran 3 orificios de bala y 5 esquirlas. 2 o 3, no estoy seguro, esas esquirlas se encuentran en uno de los orificios de bala. Esto fue la pericia decisiva. Esto fue rechazado por el juez y Menem no dijo nada. Luego hace, Zulema hace hacer una pericia por digitalización de computación que demuestran que esos orificios ya estaban en la foto que tomó Fuerza Aérea al caer el helicóptero, y entonces demuestra que fue en vuelo. El juez la rechaza porque lo hizo un perito privado, pero no hace una oficial, y Menem tampoco protesta. Luego de mucho trabajar, nosotros conseguimos que se haga la pericia en Tucumán, con 2 peritos oficiales y 2 nuestros, y el juez le manda a los peritos oficiales una orden de investigar, sin decirle específicamente que ya estaba demostrado por Gendarmería que era el orificio de bala. De eso se valen los peritos oficiales para hacer un informe tramposo, confuso, y no decir categóricamente que son los mismos orificios y con bala. Tuvimos que trabajar un año entero y 2 meses, para que el juez aceptara que se reunieran los 4 peritos, los 2 oficiales y los 2 nuestros, a debatir el resultado de esta pericia, a donde se demostró, estoy hablando ya de agosto del año pasado,
los peritos oficiales debieron reconocer que estos orificios, encontrados balas por Gendarmería, eran los mismos que salen en las fotos de Fuerza Aérea que no encontró bala por casualidad. Lo tuvieron que reconocer, pero lo dijeron de forma tal que, y yo les insistí, y el juez me quitó la palabra, no me dejó preguntarle en los puntos vitales, aún así logré que dijeran que por lo menos podían ser de bala. De ahí se agarró el juez para pedir ver las balas, después de 21 años que las ha tenido a su disposición. Por primera vez pidió ver las balas que tenía el helicóptero, y por rara casualidad las balas ya no están porque se han perdido. Me acaban de hablar por teléfono que hoy recién, que ha emitido esta mañana un fallo, una resolución, porque la Fuerza Aérea, perdón, la Gendarmería, no, pero CITEFA, el Laboratorio de Fuerzas Armadas que hizo el análisis, dice, mentirosamente, que esos restos de balas se los entregó de nuevo a los abogados de Zulema. Zulema fue sin abogado de esa pericia. Fue con un técnico, con un perito, que ya me ha dado por escrito la declaración de que nunca le entregaron las balas a ellos. Y no se las podían entregar porque es una prueba que estaba bajo custodia judicial. ¿Cómo se la van a entregar a una de las partes, que es privado? Y sin embargo el juez acaba de conminar a Zulema por 72 horas que entregue esas balas al juzgado. Toda esta anormalidad del juez, nunca Menem protestó, nunca. Y al revés ahora, Menem en la declaración de hace un año y pocos meses, un año y medio en realidad, no, fue el año pasado en agosto, perdón, hace menos de un año, se negó a declarar los detalles de todo esto. Él dijo fue un atentado, pero se negó a declarar ningún detalle, ni cuando le preguntó el juez, ni cuando le preguntó el fiscal, ni cuando le pregunté yo. El juez no lo denunció ante un juzgado penal para que lo juzguen por falso testimonio o negativa a declarar, que es el mismo delito. Y ahora, mirá las anormalidades del juez y de la fiscal. Y ahora, en esta declaración testimonial, ni le contestó al juez, no quiso contestarle al juez, no quiso contestarle a la fiscal, y nosotros le comenzamos a leer las 21 preguntas que llevábamos a hacerle. A la tercera, que dijo no le voy a contestar, le dije, señor juez, ¿para qué vamos a seguir? Sírvase el listado de preguntas, incorpórelo al expediente como pregunta y ponga que no quiso contestar ninguna. Así terminó. Todavía no lo manda a un juez penal por falso testimonio. Entonces, ¿hay o no hay una connivencia entre estos dos? Y si hay una connivencia entre el juez y el expresidente, ¿vos creés que es porque quieren estar en esa connivencia o porque hay un poder más alto que los está condicionando a los dos? Yo lo he hecho muy detalladamente porque la conclusión, y le he dicho ya en varios canales, la conclusión hoy es ineludible. Hay alguien que está presionando, controlando o lo que fuere al juez y a Menem para que esto no se descubra. Están esperando que Menem se muera. Creo que no hay duda de eso. El tema es así, mirá. El atentado a la embajada no se investiga más porque hay una sola querellante posible que es la propia embajada y no quiere investigar. Y la Corte, de acuerdo con la embajada, no investiga. En el atentado a la AMI es distinto porque a pesar de que no quieren investigar, hay 85 fallecidos cuyos deudos están presionando para que se investigue. No por otra cosa está abierto eso. En el caso de Carlitos, si no estuviera Zulema, hace rato que lo habrían archivado. Están esperando que se muera Zulema, capaz. Pero hay una cosa que yo rescato que dije recién. El propio Baxter, Mossad, Israel 100%, dice no puede ser Hezbollah, porque esta no es la técnica de Hezbollah. ¿Y entonces? Yo hasta hace poco no lo he creído. Desde hace unos meses lo estoy estudiando detenidamente porque tuve un testimonio indubitable. La tercer pasajera era una mujer, siempre se habla de una mujer. Algunos consideran que puede ser alguien que estaba en la confabulación para matar a Carlitos, muy directamente, y otros que su misión era rescatar de Carlitos dependencia presidencial y que se refería a negocios de droga. Son todas
suposiciones, algunas con mayor asidero, esta última. Lo cierto es que hay muchos indicios, no pruebas no, pero muchos indicios de que Carlito llevaba dos portafolios, dos valijitas. En una el dinero, que sí se encuentra, $30.000 y no sé cuántos pesos, etcétera, lo cual era más o menos razonable porque él iba a Rosario a participar de una carrera, un rally, que es algo costoso. Así que el dinero aparece. Se lo quiso virular a uno por ahí, un tipo que pasaba cuando vio el helicóptero, pero no apareció. En cambio, lo que nunca apareció fue el segundo portafolio, que se supone que habría tenido el informe, la carpeta famosa. Esta suposición la conecta Zulema, también como suposición, con la masacre que hay en Ramallo unos meses después, en donde un grupo de ladrones entra al banco, lo descubre, una patrulla policial lo descubre, y cuando se van retirando con gente de la policía, el resto de la policía acribilla el auto, matan al gerente, matan a los delincuentes, pero también mueren algunos policías. Según parece, o según dicen, estos ladrones entraron a robarse la carpeta, que habría sido guardada en el banco de Ramallo en resguardo, una vez rescatada de no se sabe quién del helicóptero. Uniendo ambas suposiciones, carpeta de Carlito y tercera pasajera, la tercera pasajera habría sacado el portafolio con la carpeta y se habría disparado y la habrían captado de ahí y metido en el Banco Nación de Ramallo. Y después la policía la hace desaparecer. Es decir, todo un entramado que significaría que lo matan por la famosa carpeta que hablaba del negocio de droga del entorno de Menem o de Menem presidente, y a su vez lo matan a Carlito por eso, porque había leído esa carpeta y tenía una fotocopia, la llevaba ahí, y después matan a los policías y a los asaltantes de Ramallo para hacer desaparecer la carpeta. Atacar las suposiciones. La presencia de la tercer pasajera se dijo que la levantó Carlito en San Fernando, de lo cual hay pruebas testimonial, y que la había llevado hasta un aeropuerto cercano y ahí descendió, no sé en dónde dicen. Bueno, eso no, eso yo lo tengo comprobado que no, porque hemos tomado con los peritos nuestros, Prueger y Locles, la distancia que hay entre el aeropuerto de San Fernando, donde parte el chico, hasta el lugar de la caída, y el tiempo que lo hace, y haciendo una regla de tres simple entre espacio y tiempo, se sabe la velocidad que iba, e iba a 195 km/h aproximadamente, y ese helicóptero no tenía más capacidad, la velocidad máxima de 200, y la de crucero máxima era 197, así que, y un helicóptero, como tiene hélices muy grandes respecto al cuerpo del helicóptero, no puede maniobrar como un auto en 90 grados, ni siquiera como un avión, necesita, como los transatlánticos, una gran superficie para dar una curva. Entonces, si el chico iba realmente jugando o bajó en otro aeropuerto, no tuvo tiempo de llegar en los 57 minutos que llegó desde San Fernando hasta Ramallo. Así que yo lo he descartado a eso. Que existió la tercer pasajera, hay una pericia, hay una testimonial que yo la tengo, manuscrita, de un actual helicópterista, Adrián Piñero, que en aquel entonces era estudiante de helicópterista y se ganaba la vida vendiendo seguros. Iba en ese momento al aeropuerto de San Fernando a vender seguros a los aviadores, helicópteristas y compañía, y como era un enamorado del helicóptero, y por eso estudiaba para piloto de helicóptero, escuchó el ronroneo de un helicóptero y se detuvo a ver despegar este helicóptero, porque él lo vio que iba carreteando para salir un poquito elevado, porque tenía que salir en un alambrado, o sea, en un predio lindante con un alambrado, no en un hangar con techo, sino un hangar al aire libre, y tenía que elevarse un poco por sobre el alambrado porque las aspas del helicóptero, las hélices, no cabían por la puerta o el portón de ese alambrado. Él se paró ahí en los postes, uno de los postes de la puerta, a verlo salir, porque vio que el piloto le hacía señas de que no pasara, no atravesara la puerta, porque iba a salir primero el helicóptero. Se para y entonces puede ver el helicóptero, según él, a muy pocos metros, 5 o 6 metros,
me lo contó acá en el living y me dijo como de acá al televisor, es decir, 5 metros, 6 metros, y alcanzó a ver los dos pilotos, o sea, los dos pasajeros de adelante, y una tercer pasajera que iba detrás la describe, rubia, pelo largo, jovencita, y se detiene a mirarla porque según él, lo tengo por escrito, era muy parecida a una amiga de él que en ese momento estaba en Europa, dijo no puede ser, pero se quedó mirándola y ella a él, porque también entró la curiosidad. De modo tal que es un hombre experto, helicópterista, la vio a 5 o 6 metros, la describe, no hay ninguna duda que el helicóptero sale de San Fernando, para mí no, ninguna duda de que el helicóptero sale de San Fernando con 3 pasajeros. Ahora, ¿a dónde fue a parar esta muchacha? La teoría que niega esto dice imposible porque hubiera muerto en el accidente. No es así, porque los dos, el piloto y Oltra, o sea, Carlito y Oltra, a pesar del cinturón, con el tremendo impacto de pegar la punta del helicóptero en tierra, su cuerpo se balancea hacia adelante y la cabeza de ambos pegan contra el tablero metálico o de madera, y es ahí donde se produce la contusión conminuta que se llama en Carlito, o sea, se le pulveriza el hueso en pequeños trocitos, se quiebra parte del cráneo, etc. Politraumatismo de cráneo en el frontal y en otras partes. Y Oltra pega más de lleno y muere en el acto. Carlito se pega un poco de costado y muere luego en el hospital. En cambio, a la tercer pasajera de haber existido, de pegar, pegó contra los asientos de adelante, que son mullidos y por lo tanto puede haber medio magullada, medio mareada, pero puede haber quedado con vida. Y hasta que llegó el primer transeúnte o observador que estaba ahí, pasaron al parecer, ¿no?, unos entre 5 y 10 minutos. Tenía tiempo de sobra la mujer de haber sacado el portafolio, suponiendo, no estoy haciendo suposiciones, y haber ido caminando o corriendo hasta un galpón que estaba muy cerca de ahí, pleno campo. Hasta acá llegan las suposiciones. Que iba una tercera pasajera, iba, con seguridad. Que no bajó antes, casi con seguridad, porque no había tiempo, de modo tal que hay que dar crédito a la posibilidad de que esta muchacha haya salido con vida del helicóptero caído. La verdad que estamos en una situación política muy especial, yo diría especialmente delicada. No sé si grave, delicada, de cuidado al menos. Ha ganado una propuesta neoliberal cruda, por más que la disfracen de unidad nacional, de todo lo que la quieran disfrazar. Es una propuesta neoliberal clásica. Es la primera vez que en la Argentina se impone una propuesta neoliberal clásica en elecciones aceptablemente limpias. Y esto es un asunto que debe llamar a reflexión, especialmente a la intelectualidad peronista, que es la que puede sacar conclusiones. En la Argentina se ha sufrido o experimentado un proceso sociológico común a todos los países del mundo, y es la extensión de la clase media, es decir, el aumento de personas que pertenecen a la clase media en Argentina hoy. Se me ocurre que puede ser entre clase media, baja, media y alta, y clase alta, sumando todo, y dejando en el otro lado estrictamente al proletario, digamos, a la clase obrera. Se me ocurre que los primeros, clase media, etcétera, pueden estar siendo mayoría en la Argentina en este momento. Y entendiendo por clase media no solamente por el factor económico, quién gana más o quién gana menos, sino un factor cultural. Clase media es el hombre que cree o sabe que puede ascender por sus propios méritos, por su propia capacidad, por su propio esfuerzo, que no necesita ni partido político, ni sindicato, ni unión vecinal, ni ONG, ni nada. Y esto es lo que fomenta el gobierno. Fomenta el gobierno y las grandes empresas. Fíjense la propaganda de Chevrolet últimamente. Meritocracia. Las declaraciones de funcionarios del gobierno, increíblemente individualistas. El problema, lo escuché al señor Jorge Macri, el intendente de San Isidro, de Vicente López, primo del presidente. De aquí en adelante hay que saber que la herramienta, la herramienta para luchar contra la pobreza es la educación. Lo cual es cierto a media, esto es una solución de largo plazo.
Pero si no va acompañado por políticas inclusivas y por políticas sociales, la pobreza va a durar mucho tiempo hasta que la educación llegue a las grandes mayorías populares. De modo tal que estar predicando que la educación es como decir, decretemos la ley de la selva, pero démosles herramientas a los de abajo, pero que siga la ley de la selva. Y como las herramientas de los de abajo nunca van a ser tan potentes como las armas de los de arriba, pues que se mantenga esta situación. ¿Y cómo va a ser? Y con un proletariado ilustrado, pero proletariado. Empobrecido, pero ilustrado. Entonces vamos a ver arquitectos que manejan taxis, como ya hemos visto, abogados que hacen empanadas. Hay una casa que se llamó en la época del 2001 la empanada diplomada, porque eran 4 profesionales que crearon una casa. A esto se va a llegar si solamente con la educación suponemos que va a pasar la injusticia. La injusticia social, la diferenciación en la grieta famosa, solamente se consigue a través de políticas del Estado, no hay otra manera. Porque el sector potente, el sector rico, tiene tal poder económico, político, mediático, cultural, social, de prestigio. Acá el prestigio lo dan 2 o 3 medios enormes. De modo tal que es imposible que los pobres, por más que se eduquen, lleguen a contrabalancear el poder de los ricos como para que haya una sociedad justa. Y en este contexto, ¿cuál es el rol que tiene que tomar el peronismo? El peronismo ha perdido su brújula. El peronismo nació como un movimiento de reivindicación social y de liberación nacional, las dos cosas a la vez. Había que liberar a la Argentina del dominio extranjero, soberanía, y control de su propia economía para que pudiera haber liberación social o reivindicación social, justicia social. Sin lo primero no se consigue lo segundo. El peronismo se ha transformado, en el mejor de los casos, en una fuerza de conseguir por lo menos emerger de la línea de pobreza extrema, es decir, un salario más o menos como para vivir. Ha permitido el 37% de trabajo en negro, ha permitido que se deteriore la relación entre ingresos del sector trabajo, me refiero al ingreso nacional, entre lo que se lleva el sector trabajo, lo que se lleva el capital y lo que se lleva el Estado. En las épocas peronistas ha sido clásico, Perón lo decía 50-50, mitad y mitad. En la época del 45 al 55 fue así, en la época del 73 al 76 terminamos aún en el 75, año de crisis, con el 49,7 en manos de los trabajadores. Con el proceso militar llegó al extremo del 22, con Menem llegó a 31 o 32 y nunca después hemos pasado del 41 o 42. Entonces, el peronismo en este momento es una especie de ente burocrático de conquistar poder de cualquier manera, chiquito, grande, mediano, con alianza, con un presidente de otro partido o de otro proyecto nacional, pero que le dé unos pesos para las provincias, en un casi pedigüeño, y se conforma con conseguir lo que Marx podría llamar el salario de subsistencia para que sigan trabajando. Si yo fuera marxista, diría, este es el ejemplo típico. O Ricardo, el economista que vino después, de Adam Smith, que fue el que emitió o el que enunció la ley de bronce o de hierro del salario. Dice, no hay que preocuparse por los salarios, porque cuando hay buenos salarios, se vuelve muy cara la economía y entonces no se puede comprar y el empresario tiene necesariamente que bajar costos y comienza a bajar los salarios. ¿Y hasta dónde lo baja? Hasta el nivel de subsistencia. Hasta un nivel que si les paga menos se muere de hambre el obrero, dicho en términos muy drásticos. Aumentan los salarios para poder tener mano de obra. Pero cuando va aumentando se vuelve antieconómico para el empresario y vuelven a bajar. Esto es lo que David Ricardo decía, la ley de hierro de los salarios. A eso hemos llegado y a eso estamos llegando. Me están diciendo compañeros del interior del país que ya hay fábricas que están firmando convenios colectivos de fábrica por el cual admiten hasta un 25% de reducción de su salario, hoy estoy hablando, con tal de que no haya despidos. Esta es la ley de hierro de los salarios. Y a esto el peronismo se está conformando. ¿Y por qué? Porque el peronismo ha perdido especialmente la brújula en el primer tema, en la liberación nacional. Ha aceptado entrar al Fondo Monetario, ha aceptado ir a Davos, bueno, no todo el peronismo, pero todos los candidatos peronistas o pseudo-peronistas o medio peronistas han aceptado incorporarse a los oradores
en la Asamblea Anual del Consejo de las Américas. Es necesario que se sepa que el Consejo de las Américas es una institución formada por David Rockefeller y todas sus empresas monopólicas, Chase Manhattan Bank, JP Morgan, medicamentos, industria de armamentos, petróleo, Standard Oil y compañía, para que los políticos latinoamericanos sigan adelante con proyectos que beneficien al gran capital. Esto es el Consejo de las Américas, y en ese Consejo de las Américas asisten como invitados especiales y oradores todos los candidatos peronistas. Los 3 candidatos peronistas o medio peronistas de octubre, noviembre del año pasado asistieron no una, 2 veces a la Asamblea Anual en agosto, que se hace en Buenos Aires, en el 2014 y en el 2015, y en ambos, después se hace en octubre, noviembre otra mundial en Nueva York, en ambos casos los 3, con ellos en persona o con sus delegados, han ido a Nueva York a la Asamblea Anual del Consejo de las Américas. De modo tal que lo que ha perdido el peronismo es su sentido de liberación nacional. Impresionante y revelador escuchar a Juan Gabriel Lavaque. Sobre el tema de la causa de Carlitos Vélez Jr. fueron citados 6 expresidentes, entre ellos Ramón Puerta, que tiene que declarar en junio. Creo que a Ramón Puerta le toca el 22 de junio. Bueno, vamos a un corte para el tercer y último bloque del Ciudadanos se Rebela.